Bueno, buenas tardes, equipazo. Venimos con una información que para nosotros es muy importante, más cuando cada día seguimos creciendo en el negocio, pero sobre todo seguimos creciendo con todo un equipo que se mantiene el día de hoy aquí en Comunicación un sábado a las 4 en nuestra escuela imperdible. Vamos a hablar entonces que si esa pregunta, ¿verdad? Que nos hacíamos en el momento en el que colocamos la temática, porque nos ha sucedido mucho y es que muchas personas nos están diciendo, y tal vez eso nos pone como en un poquito de desequilibrio, y comenzamos como con este interrogante y estas comillas, y es que si nuestras bebidas enferman, ¿qué pasa realmente con nuestras bebidas cuando las personas las consumen? ¿Y cuáles son esas cositas o esas palabras, esas frases que nos dicen? Entonces, coloqué aquí, listo, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué nos dicen las personas? No, es que yo me consumí la bebida, pero resulta que la bebida me hizo mal, que la bebida me dio diarrea, que estoy presentando mareos y fue después que yo me tomé la bebida, que tengo dolor de cabeza y fue después que yo tomé la bebida, que me salieron algunas ronchas, que tengo acné, que se me descompensó el cuerpo, que estaba vomitando, que se me bajó la presión. Listo, súper válido todo esto que nos dice nuestro cliente, nuestro potencial cliente, porque también nos pasa cuando regalamos muestras, pero tenemos que entender un poco de qué se trata esto que le está pasando a la persona a la que nosotros le estamos recomendando nuestros alimentos. Y eso es lo que la primera claridad que debemos tener nosotros el día de hoy. Pasó la siguiente diapositiva. No, Nada, socia. No. Listo, entonces ahí, lo primero que nosotros debemos conocer es que los sticks, es decir, esas cajitas que nos llegan a nosotros, que son unos sobres, ¿verdad? Son comida, solo que han estado procesados e industrializados de una manera mucho más inteligente y hoy están convertidos en sachet, que son alimentos. Y todo lo que contiene cada sobrecito de 5 gramos, de 7, ¿sí? De los que nosotros usualmente tenemos es nutrición. Entonces, tener claridad de eso. Y lo otro es que si eso es nutrición, que es lo lógico, ¿verdad? ¿Cómo va a ser lógico que la persona se sienta mal después de consumir un alimento? Bueno, resulta que entendiendo esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que esta fusión nutracéutica, sí, es nuestra bebida. Y además, ¿qué es un producto o un alimento nutracéutico? Porque para nosotros poder contarle a nuestro cliente o a nuestro potencial cliente, necesitamos conocer esto, que es lo que nos hace diferente a toda la industria de las bebidas por fuera del mercado. Y es los alimentos nutracéuticos que nosotros tenemos en ese sobrecito, que son alimentos funcionales con componentes activos, donde se extrae desde la fuente más natural lo que necesitamos de esa verdura o de esa fruta para que pueda lograr la nutrición de nuestro cuerpo. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Somos alimentos, pero además somos la extracción más inteligente que necesitamos de esa bebida o de esa fruta, de esa verdura. Entonces, si la persona presenta lo que anteriormente estábamos conversando y es me he sentido mal, he tenido vómito, he tenido mal, sí, es una buena señal. ¿Por qué? Porque el organismo le está desprendiendo toda esa carga tóxica. Y ahorita les voy a contar un poco de esa carga tóxica que estamos hablando, que se conoce también como la homeostasis, que es, puede que sea buena o puede que sea mala. ¿Qué pasa? Este concepto nos dice que es una propiedad de los organismos que consiste en la capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios del entorno mediante el intercambio de la regulación entre la materia y la energía. Para hacer un poco más, irnos más al grano,
esta carga que nosotros tenemos del equilibrio es todo lo que nosotros consumimos. Lo que consumimos, lo que hacemos, porque ahí también está el tema del deporte, ¿sí? De cómo nos mantenemos, de cómo nos alimentamos, también está el sueño, si estamos durmiendo bien, si no lo estamos durmiendo bien, ¿sí? ¿Qué está pasando? Entonces, dependiendo de esa carga tóxica que tenga cada cuerpo, el cuerpo se acostumbra y se equilibra en ese estado. Eso quiere decir, listo, algunos somos más saludables que otros, pero todas las personas tienen un estado de homeostasis que le permite que el cuerpo esté completamente en equilibrio, esté tóxico o no lo esté. Entonces, ¿qué pasa? Voy a contarles esta anécdota de la manzana y la vamos a ver en dos momentos. Si es, resulta que una persona salió un día de su casa, se fue a un restaurante, pidió un par de comidas, pidió una picada, pidió su entrada, pidió su fuerte y su postre. Se lo comió ese día, quedó de hecho muy repleto, tanto que cuando llegó a su casa se fue a dormir. La mañana siguiente fue a un nuevo restaurante porque estaba antojado de comer dulce en la mañana. La persona fue al restaurante, pidió su crepes de dulce, la persona se consumió unas bebidas de esas azucaradas que venden en el afuerita, ¿verdad? Y luego de eso se subió en su carro, llegó nuevamente a su casa y comió algo que habían preparado, que eran unos fritos que él tenía en su casa, los le calentó de un día anterior. Y luego la persona se fue nuevamente a dormir. El día siguiente se despertó y consiguió en su nevera que había una manzana y se la comió. Salió la persona y al salir la persona mejor dicho, se tuvo que regresar a su casa nuevamente. ¿Por qué? Porque estaba presentando, decía que se sentía mal, que tenía mareo, que tenía cólicos, que tenía ganas de vomitar, que se sentía muy mal y que le dio una fuerte diarrea. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿A qué culpó o a quién culpó de ese malestar? A esta preciosa manzana que tenemos aquí. Es lo mismo que sucede cuando se toma una bebida de las nuestras. Resulta que las personas no ven hacia atrás. Nunca ven lo que están consumiendo antes, sino lo que están consumiendo en ese momento. Y les cuento que dentro de lo que yo he aprendido del ámbito de la salud, la ingesta de alimentos que tenemos diaria, casi siempre cuando nos enfermamos, es de lo que hemos comido casi que las 12 o las 24 horas antes. Entonces hay que tener en cuenta eso y por eso quise traerles esta anécdota porque también nos va a pasar que aquí les voy a contar algo. No es predecible que a la persona le suceda lo que anteriormente hablamos. Algunos cuerpos están en un desequilibrio, otros no, otros sí, a algunos les puede pasar, a otros no, no lo sabemos. Entonces, lo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta es que existen estos tres conceptos que hay que tener muy claro y que es una crisis curativa de la que hoy estamos hablando, que va a pasar y ya vamos a conocer un poco más de qué se trata, de qué es una sensibilidad curativa y de qué es una alergia. Para que nosotros, si nosotros lo tenemos claro y un cliente nos dice, mira, me está pasando esto, nosotros podamos determinar qué está sucediendo. Y ahí va a ser muy importante nuestro rol como recomendador, como gestor de bienestar al momento de tanto vender las bebidas como consumirlas. Entonces, algo que yo les voy a traer aquí que hemos escuchado en muchos momentos, en muchos espacios, es conoce a tu cliente. Pregúntale. Y puse estas dos imágenes porque a veces hay que escucharlo muy bien. ¿De qué dice la persona que tiene? Siempre lo queremos ayudar, sí, pero mientras mejor escuchemos lo que la persona tiene, mejor va a ser lo que nosotros le vamos a poder recomendar. Y si le llega a suceder antes, esto lo que les estaba hablando, nosotros tengamos la respuesta, ¿sí? Más idónea. Y podamos, y no nos digamos que no vayamos a tener de pronto susto o miedo, no saber qué hacer, no. Pregúntale a tu cliente si tiene alguna enfermedad, porque quiere consumir las bebidas, si en algún momento ha presentado alguna alergia a un medicamento, a un alimento.
si tiene o ha sido operado de algo especial, porque eso te va a ayudar a que en la recomendación tú digas. Si es que la persona te dice, mira, es que yo he tomado ya antes té y cuando yo he tomado té verde, a mí se me baja la presión. ¿Es el té verde o es su cuerpo? Porque es que té verde muchísimas personas lo consumen, pero solo algunas nos pasa que presentamos, ¿verdad? Entonces, si él te dice eso, ¿tú qué crees que cuando tú le recomiendes el termoté, que no solamente tiene té verde, sino té negro y té rojo, qué le va a pasar a la persona? Entonces, tener muy presente esto para cuando le suceda, y hay que decirle, mira, este producto que te va a ayudar a hacer esto, por ejemplo, si es que tiene un problema de colesterol, que va a consumir porque quiere bajar de peso, tiene té. De pronto, como ya tú has presentado antes, dime tú cuál es el grado, no sé, la condición en la que tú has presentado para yo poder recomendarte esta bebida y que tú la pruebes. Y aquí va a venir también una regla que ahorita va a salir, que va a ser muy importante, y es cuál va a ser la dosis que le vamos a decir al cliente que consume. Entonces, es una crisis curativa y una reacción curativa. Una reacción del cuerpo que puede aparecer durante el proceso inicial para eliminar todo lo acumulado de lo que hablábamos, recuerden la anécdota de la manzana, y permitir que el organismo pueda mejorar y avanzar en los cuidados necesarios. Entonces, es necesario que el cuerpo tenga una reacción si es que la presenta, si es necesaria, porque es su organismo, es el proceso de ese cuerpo, del estado de ese cuerpo de la persona, ¿sí? Otro, aquí, por ejemplo, con el tema del detox, que es cuando más nos pasa, lo aterrizamos un poco más a esto, y es normal que la persona pueda experimentar una crisis curativa durante el proceso del detox, porque el organismo está liberando toxinas. Hay personas que no se han desintoxicado su cuerpo, que no se han purgado, que no se han desparasitado. ¿Cómo está ese cuerpo después de 3, 4 años que nunca se ha hecho nada? Pues lleno de toxinas y de microorganismos que el cuerpo no necesita. Entonces va a presentar una crisis curativa y la reacción curativa se va a manifestar en esto que hablábamos antes, en diarrea, en vómito, en dolor de cabeza, en mareo, en brote, en acné, en cólico. Por favor, tú ten muy claro que eso le puede pasar a tu cliente, ¿sí? Además, eso va a depender del grado de intoxicación que tenga la persona, si es que tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses, si es que ya antes consumió el detox o no lo ha consumido, ¿sí? Y también ahí vamos a tener en cuenta que nosotros somos los primeros que tenemos que manejar la calma si un cliente nos dice, me está pasando esto. Por eso la información aquí hoy la vamos a traer muy clara y muy minucioso para que nosotros tengamos cómo responderle. Y decirle, no lo interrumpas, no interrumpas el proceso, mira, debemos manejarlo así, eso hace parte de una crisis curativa, es una reacción curativa que también va a pasar, que va a estar entre 3 y 4 días, es lo que normalmente sucede, ¿sí? Y luego de eso se te va a pasar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya va a estar mucho más liberado de esas toxinas que tienes. Es importante una crisis curativa y una reacción curativa. Por eso es tan importante primero, siempre decimos, la filosofía de cada uno de los socios siempre es, por favor, primero el kit de limpieza. La persona quiere subir de peso, el kit de limpieza. La persona quiere bajar de peso, el kit de limpieza. La persona se quiere limpiar el organismo, kit de limpieza. Tiene problema de colon, tiene problema de anemia, tiene de los problemas o las enfermedades que presentan las personas usualmente son por esta ingesta de toxinas que nunca salen del cuerpo. Entonces, primero necesita limpiarse y luego apoyarse para subir las defensas. Yo sé que de pronto muchos no son o no hemos sido tan fuertes en esa línea, pero es muy importante también hacer kit para las personas de Gano Más, de Vera Más y que consuma proteína de regeneración, que es el Bioprotec. ¿Por qué? Porque son los que más altos nutrientes tienen para elevar las defensas de la persona. Y luego de eso, sí comenzar a consumir las otras bebidas. Este es un ciclo como lo hemos visto aquí. Yo creo que en algún momento también el catálogo, de hecho, es lo primero que nos muestran cuál es el ciclo, por dónde se debe iniciar. De siempre tener en cuenta que el acompañamiento de la limpieza es una buena regeneración y nutrición, y además el acompañamiento de energía y revitalización, que son las vitaminas. ¿Qué vitaminas son? El Vita Energía para niños, el Vita Estrate para adultos y el Vita Energía, el Nutriday para niño o para adulto,
o para adulto mayor, ¿sí? Tener en cuenta siempre que estos son los pasos a seguir de nuestros productos. Hay algo aquí también que hay que tener en cuenta y es sensibilidad curativa. ¿Qué pasa? Y les voy a contar mi experiencia. Cuando yo comencé a consumir, yo llegué a Fusion, perdón, y una de las primeras bebidas que yo consumí fue Floralip y Prunes porque yo tenía un problema de colon. Pero además que tenía un problema de colon, yo tenía un problema de gastritis fuerte. Fuerte, muy fuerte porque yo comía muy poquito, comía a deshora, no le daba mucha importancia a la comida. Y eso pues ya no era de ese momento en el que yo estaba, porque yo en ese momento ya estaba comiendo mejor. Pero pasa que yo antes, por mucho tiempo, no comía muy bien. Y no comía muchos alimentos, como algunos que me conocen un poquito más cerca y saben hoy que no consumo algunos alimentos. En ese momento tampoco los consumía. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo ya venía con esa falta y necesitaba el probiótico. Listo, yo comencé a consumir esas bebidas, pero además después, por todo mi trabajo que yo tenía, todo lo que me pasaba y demás, yo tuve que consumir Vitestraté. Pero el Vitestraté los primeros días a mí me caía mal, me daba gastritis, me daba mucha gastritis. Yo lo consumía en poquita agua y luego lo fui consumiendo como en más agua y luego, después de un tiempo, de un par de unas 2 semanas, que era esta sensibilidad curativa que yo tenía, como después de las 2 semanas de yo estar consumiendo el producto, a mí me dejó de dar. A mi esposo, por ejemplo, algunos días le pasa porque no lo toma constantemente. Y él también es un poquito desordenado con la alimentación, entonces a veces come tiempo y le sucede, tiene sensibilidad ante a las vitaminas que nos hacen falta. Entonces, esta sensibilidad es intolerancia alimentaria. Quiere decir, por ejemplo, también a veces nosotros consumimos jengibre y a algunas personas el jengibre les cae un poquito mal, canela les baja un poquito la presión. Sin embargo, en la medida en que nosotros vamos consumiendo algunas bebidas o esos mismos alimentos o nutrientes, nosotros vamos asimilando lo mejor, ¿sí? Por eso pasa tal vez también con algunos productos, por ejemplo, con el Prunes, que es con una de los que más pasa, y es porque este MIS nosotros no lo consumimos usualmente. De hecho, los productos de Fusion traen productos que en Colombia no son de consumo, como común, ¿sí? Por ejemplo, la acerola, eso no es de consumo común aquí, por poner un ejemplo. Entonces, algunos nutrientes o algunas verduras, alimentos que normalmente no hemos consumido, tenemos una sensibilidad, pero esa sensibilidad va a pasar después de un tiempo, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, hablamos de crisis curativa a sensibilidad curativa. Y aquí, hablando de sensibilidad, estamos diciendo que hay una inducción por el sustrato de consumir medias dosis para adaptarse. Entonces, ¿qué es esto? Si la persona es sensible, que no consuma el sobre completo, que consuma medio. Mientras el organismo se va adaptando entre 1 y las 2 semanas que yo les comentaba, porque el organismo va desarrollando un mecanismo de tolerancia. Si ya definitivamente la persona, no sé, nunca dejó de tener este mismo problema, pues es que ya debe cambiar por otro producto. Por ejemplo, si estaba tomando Vitestraté y es más fuerte, pues toma Vita Energía, ¿sí? Si es Vita Energía, pues que casi nunca con Vita Energía sucede, pero si sucede, si llegara a suceder, pues toma Nutraday, ¿sí? Tenemos como cambiarle a otras bebidas y así sucesivamente. No es predecible, pero es importante que tu socio le haga seguimiento a la persona que le vendes, o a la persona a la que le recomiendas, o a la persona a la que le acabas de dar una muestra, una prueba, un regalo. Llámalo y pregúntale al primer día, al segundo día, al tercer día, hola, ¿cómo estás? ¿Te tomaste la bebida? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo vas con eso? Que la persona te diga. ¿Por qué? Porque ahí tú logras identificar en algunos momentos cómo le está yendo, si realmente le está cayendo bien, si no le está cayendo bien. Si es que le suele suceder, no es que mira, me está dando mareíto, no es que mira, me da unos cólicos tan fuertes, ya tú puedes decirle, mira, es que eso es una reacción curativa, así funciona la bebida,
te va a suceder por unos días, al cuarto o quinto día se te debe disminuir, yo voy a estar muy pendiente de ti, del proceso. Lo importante es nosotros estar ahí, ¿sí? Para la persona y saber qué le está pasando, porque son cosas que no se pueden dejar pasar por alto, porque luego la persona dice, es que yo en algún momento consumí Fusion y me fue mal. Y adivina que la persona cree que todas las 36 bebidas le van a caer mal. Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta y es las alergias, que son totalmente diferentes y que suelen asociar las alergias al consumo, y aquí va a aparecer lo que les hablaba ahorita de la anécdota de la manzana. Hay personas que tienen una reacción en su sistema inmunológico, ¿verdad? Bastante molesta, la mayoría, por ejemplo, a, no sé, como que no se pueden, el polen, que no pueden que no pueden salir después de las 6, que le da alergia a algunas comidas, pero también les dan alergias en la piel. Entonces, tener en cuenta si esta persona que está consumiendo la bebida, si realmente le está sucediendo porque no puede asociarse una alergia, al no ser que tú desconozcas que la persona, por ejemplo, tenía alergia al camarón y hay un producto en Fusion que tiene camarón, ¿sí? Que en este momento yo no lo conozco, pero bueno, puede suceder. Todos potencialmente somos alérgicos, solo que no hemos descubierto a qué. Solo lo sabemos cuando nos exponemos al alimento o a la situación física de que está. Entonces, por eso decía que no es predecible. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos colocamos o nos exponemos ante alimentos, cuando tenemos una reacción, es que vamos a saber si realmente somos o no somos, no tenemos cómo determinar que a la persona le va a suceder tal cosa. Sin embargo, siempre es importante no decirle a la persona, ay, imagínate que estos productos dan mareo y vómito, eso es normal. No le puedes decir eso. Porque si le vas a decir, va a tener una predisposición, ¿y qué va a pasar? Va a vomitar, le va a dar mareo, le va a dar todo. Porque eso es como el niño que tú le dices, no, cuidado, te caes, y se caen. Así sucede. Entonces, las alergias tienen unos niveles, ¿sí? Que son distintas. También es importante saber cuáles son esos niveles, ¿sí? Para poder revisar si la persona con el consumo de la bebida va a tener o no alguna complejidad o alguna anomalía, que no suele suceder, pero mientras mejor estés enterado tú y le preguntas al cliente que si presenta algo, para que no vaya a pasar como la anécdota de la manzana, que resulta, se puso un poncho, el poncho le dio alergia en la piel, pero él tomó la bebida en la mañana, entonces dice que no fue el poncho, no fue la ruana, no fue lo que se colocó, sino la bebida. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Y aquí traigo estas 3 bebidas que son las que son que tienen presentes factores de transferencia, que son la Bioprotec, Bioprosport y Bioprofit. ¿Qué se dice? Que son que tienen factores de transferencia solo estas, las veganas no, que son la capacidad de modular una respuesta inmunológica. ¿Qué pasa? Estos productos son tan inteligentes que de hecho son los que tienen hoy las certificaciones más elevadas y las patentes de Fusion, que nos ayudan a que ellos leyendo una molécula inteligente, lee el organismo y sabe que si algo de su sistema inmunológico no está bien, él desarrolla una respuesta para elevar ese sistema inmunológico. Lo poderoso que son las proteínas para que nosotros tengamos en cuenta. Leen el sistema inmunológico. Permite que la persona pueda modular la respuesta inmunológica. Ellos de manera inteligente hacen y elevan, ¿sí? Esa respuesta inmunológica que tiene la persona. Lo importante es recomendar esto de regeneración, sobre todo las personas en adultos mayores, por ejemplo. Y las alergias, que también ellas ayudan, es que cuando se excitan, cuando la persona tiene cierto tipo de alergia, ellos también hacen la regulación de la misma. Coloqué aquí la uña de gato porque creo que en algún momento la hemos escuchado y de hecho aquí en Colombia también se ha visto, se ve y muchas personas la usan. Miren, cuando las personas tienen múltiples alergias, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Saber cuáles son esas múltiples alergias, a qué hacen alergias, cómo pasa. ¿Por qué? Porque hay personas que son muy, muy alérgicas. Entonces, ¿qué decíamos? El 15% de las probabilidades
La ciencia dice el 15% de probabilidad de ser alérgicas, al menos todas las personas tenemos ese 15%. Es decir, que si a 100 personas les damos, las colocamos en un mismo lugar y les damos maíz, algunas de ellas salen, 15 personas salen con esa alergia. Entonces, según lo que hablábamos ahorita del doctor Columbus, él nos comentaba en un par de videos que tuve la oportunidad de verme, y es que si la persona es altamente alérgica, es decir, que le da alergia a todo, o sea, todo, absolutamente todo, tanto que ha llegado a ser hipocondríaca. Ustedes saben también de qué se trata eso, sobre todo las personas que están en el tema de la salud. Lo recomendable es no recomendar los productos, porque la persona todo lo va a asociar con las bebidas. Entonces, no queremos tener un cliente insatisfecho, ni que asocie que su alergia o sus alergias o lo que desarrolla va a tener que ver con eso, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos claro, y por eso lo coloqué también aquí. Y sale nuevamente la anécdota de la manzana que se la dije ahorita. Y es que si le damos una bebida, pero resulta que ella hace alergia a otro tipo de cosas porque está expuesta a diferentes factores dentro de su entorno, pero luego al final le va a decir que la culpa es de la manzana. Entonces, por eso decimos que es mucho mejor no recomendar. Cuando sea ya esto que es un grado súper alto, ya, o sea, nosotros tenemos que tener la capacidad también de identificarlo. Y aquí, como para tener más claro, quise traer esto para no confundir. La crisis curativa demora de 3 a 5 días. Si estamos hablando del tema del detox, es decir, que durante esos días, tercer o cuarto día, ya le debe pasar esos síntomas que está produciendo de vómito, mareo, lo que habíamos hablado antes, ¿sí? Y ya puede continuar consumiendo, terminando de consumir su detox y luego su proteína, todas las bebidas que necesite la persona consumir, ¿sí? Otro, vamos a tener en cuenta que es la sensibilidad curativa, es que un alimento le cae mal a la persona, pero luego de eso ya desarrolla una tolerancia como la que yo desarrollé después del Vita. Ahora el Vita a mí no me da nada, me da energía, 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 energía y más energía. Y ya puede desarrollarlo poco a poco, en pequeñas dosis, puede desarrollar y tolerar muchísimo mejor su sensibilidad curativa entre 1 y 2 semanas, ¿sí? Ya las alergias sí son distintas, porque puede que la persona tenga la oportunidad de modularlo con estas bebidas que les conté, o dos, bueno, sea sensible por unos días y ya luego esté bien, o definitivamente es altamente alérgica y le tenemos que decir a la persona, pues cuando está consumiendo una bebida, si le hace alergia y ya le hemos hecho seguimiento, hemos estado con ella acompañándola y definitivamente nunca se le ha pasado después de las 2 semanas que dijimos, que es lo mínimo que puede pasar para sensibilidad curativa, pues lo mejor es que la persona no consuma el producto, se cambia a otro producto porque pues eso le está generando una afectación, ¿sí? Y aquí entonces vamos a unas recomendaciones generales sobre todo lo que nos pasa usualmente con el tema del detox. Y es uno, usa el Prunes 1 en medio sobre. Siempre recomienda que la persona el primer día por lo menos, al no ser que sea demasiado estreñida, se tome un sobre. Pero si la persona no es tan estreñida, que deja de ir, no sé, 7, 5 días al baño, que se consuma medio sobre para que el cuerpo lo pueda asimilar y no le vaya a dar tan fuerte esos dolores, por ejemplo, que son los que usualmente siempre pasan, que es el cólico y el mareíto, porque es fuerte. Siempre recomendar Floralid para problemas gastrointestinales. Sabemos que es de apoyo. Si la persona no le fue tan bien con el Prunes, hay personas que les da como miedo recomendar Floralid. Y conocer muy bien al cliente. Eso va a ayudar a que tú le puedas seguir dando las indicaciones de su detox. Tomar abundante agua durante los días en los que consumen las bebidas. No solamente el detox, todas. Es importante consumir agua. Si el cuerpo no está hidratado, no hace su función correctamente. Evitar consumir lácteos, licores y alimentos muy grasosos, sobre todo cuando está consumiendo el detox. Y estas bebidas para bajar de peso, ¿sí? Y si está en estado de embarazo o de lactancia, solo consumir Floralid. El detox solamente puede ser con Floralid porque ustedes conocen que el Prunes no lo puede consumir porque le transferiría al bebé. Y siempre recomendar que la persona se haga cada 2 meses mínimo su detox, ¿sí? Para mantenerse saludable. Bueno, esto ha sido como lo que les he podido compartir
de lo de nuestras bebidas. Yo espero que haya quedado súper claro ese interrogante que al final teníamos, y es que si nuestras bebidas enferman, y definitivamente no son las bebidas, son que cada organismo es totalmente distinto, cada cuerpo tiene una manera de procesar distinto, tiene diferentes alimentos porque no todos consumimos los mismos todos los días. Entonces no son nuestras bebidas, son cada cuerpo que asimila de manera distinta cada nutriente. Entonces, si nosotros tenemos claridad, nuestros clientes muchísimo más. Tengo este espaciecito como para que hablemos de, no sé si alguien tiene algún caso que crea que se ha salido de pronto de esto que